proceso ese que estamos viendo del proyecto, estamos diferentes. Ya nosotros somos capaces como que de tomar decisiones por nosotros mismos. A raíz de este piloto y a raíz de este proceso, las cosas cambiaron. Personas representando el deporte, iba otro representando la salud, iba otro representando el proyecto de vivienda y todo eso. Entonces de ahí se hizo los talleres. Interactuando con todas las personas de Libertad, con lo que es el proyecto de piloto de reparación. Y siga participando como lo ha venido haciendo hasta ahora. Pienso que lo más importante de todo esto fue organizarnos. La reparación no puede ser otra cosa que el destino al que el Estado y las comunidades lleguen después de construir y recorrer juntos el camino del diálogo participativo. Las 7 comunidades que participaron en los pilotos de reparación colectiva fueron escogidas por haber sido gravemente afectadas por el conflicto armado y atendiendo a criterios de diversidad étnica y ubicación geográfica. Lo que hicimos fue conformar un equipo interdisciplinario que hiciera los primeros pasos en cada una de estas comunidades. En primer lugar, un diálogo de tipo político con las mismas comunidades, en el sentido de acercarnos como una comisión que estaba emprendiendo una tarea que no se había hecho nunca en el país, que era empezar a dialogar en el tema de la reparación colectiva. La CNR hace una reunión con la comunidad y ellos enseguida pues ahí dicen de que se va a construir un plan sobre reparación colectiva. Entonces ellos hicieron la propuesta que ese plan se iba a trabajar como por grupo. Yo pienso que se hizo una buena labor, porque primero que todo se invitó a todas las entidades, o sea, Junta de Acción Comunal, se invitó cabildos, se invitó negritudes. Se trató de que en ese tema estuvieran todas las partes involucradas, o sea, todas las partes que estaban en el problema, ¿sí? Aquí se estableció un comité que estaba integrado por los distintos estamentos, los profesores, los estudiantes, trabajadores, los pensionados, todos esos estamentos que directamente en tiempo pasado vivieron el azotamiento del paramilitarismo y todos esos crímenes. Especialmente la comunidad estudiantil siempre teníamos mayor cantidad de representantes porque era mayor número. Es una manera de que el Estado pueda dar una señal clara de que busca tomar sus responsabilidades de protección del derecho humano y poder compensar o reparar los daños que causó la omisión de no poder proteger a esas comunidades y a esas víctimas, ¿no? La comisión había decidido ya que todo su trabajo a lo largo de su existencia iba a tener como uno de los elementos claves un enfoque de derechos, pero el enfoque de daños también, digamos, tenía mucho peso, sobre todo por la diversidad de afectaciones que tuvieron estas comunidades a partir de los hechos de violencia cometidos contra ellas. Es en esa línea que es fundamental poder hacer ese vínculo y asegurar que hay una articulación entre las instancias del Estado central, los entes territoriales y las comunidades. Solo un proceso de reflexión interna de las comunidades permitió valorar en su justa medida los daños ocasionados como resultado de la violación de derechos individuales y colectivos, y construir al mismo tiempo el punto de partida para la reparación, el diagnóstico. Comenzamos a hacer el diagnóstico del corregimiento del Salado y sus veredas, buscando ese plan piloto de reparación. Se envió ese diagnóstico, se digitalizó y se presentó formalmente como el diagnóstico del Salado, o sea, cuál era la situación actual del Salado. Con base en esas narraciones empezamos a trabajar en un diagnóstico que se fue configurando cada vez, digamos, con mayor rigurosidad. Al principio pues solamente partíamos de la fuente de la narración, pero fuimos conociendo otras fuentes también, hablando con instituciones, con centros académicos, con personas que conocieran de la situación. Dieron unos talleres y ahí en los talleres se dieron talleres con jóvenes, tercera edad, mujeres, hombres y hasta a veces con los niños. Y de ahí fue que salió todo lo del plan. Entonces nosotros como presidentes
nos sentamos así como estamos aquí y comenzamos a ver y a ver la problemática. Bueno, nos decían una cosa, otras otra, tras otra. Entonces, al último sacamos las 3 necesidades prioritarias de todo el sector. Sector educación, sector salud, sector agropecuario. Y ya se las presentamos aquí, ¿sí? Venimos acá y las presentamos para que quede dentro del plan piloto. Los planes más importantes, dependiendo de que haya un bienestar colectivo, es tener en cuenta que todo lo que se plasmó en el trabajo que realizó la comunidad se aplique y no dejar por fuera quizás ninguna de las connotaciones que la población y la comunidad saladera dijo en ese momento en el paquete de las diferentes reuniones. El tema de los derechos individuales versus los colectivos, creo que fue un tema muy interesante, el tema de mínimos vitales, desarrollo, reparación. Esa fue una discusión que era importante en ese momento y se logró. Organismos de cooperación internacional como la OIM y USAID fueron protagonistas de la definición y puesta en práctica de las medidas urgentes que requerían las comunidades, definidas como mínimos vitales. Las comunidades se habían destruido de una manera que se necesitaba rehabilitar un poco la comunidad para que la comunidad podía entrar en el proceso de discutir reparación. Tuvimos la necesidad de intervenir con recursos de cooperación internacional para ayudar en que esos mínimos vitales, esas mínimas necesidades empezaran a superarse. Sí, el desarrollo del piloto ha servido mucho, muchísimo diría yo. Ha servido demasiado, porque lo que no estaba y que está nos ha ayudado sobre todo, o más que todo, la cancha, una cancha que se fabricó con el piloto de reparación como mínimos vitales, como recreación y deportes para los jóvenes, la reestructuración y la dotación de un centro de salud que teníamos bastante abandonado. Pues yo creo que la implementación de los mínimos vitales, además de mejorar un poco su situación de extrema vulnerabilidad, los llevó a reunirse, los llevó a encontrarse como comunidad, los llevó a tener una interlocución y una dinámica con el Estado, los llevó a recuperar cierta confianza y por lo tanto creo que eso fortaleció de alguna manera el poco tejido social que podía haber quedado en estas comunidades después de las masacres, después de los hechos violentos. Era necesario hablar de esto, discutir sobre esto y proponer medidas de reparación colectiva. La definición de los mínimos vitales significó para las comunidades el empoderamiento y la capacidad de interlocución frente al Estado. Este proceso, sumado a una formación en derechos, les daría las herramientas para imaginar sus medidas de reparación. Nosotros tenemos que exigir la reparación colectiva y que sea reparación colectiva. Salud, educación y vivienda, que son los 3 primeros derechos que nosotros tenemos como seres humanos, y tierra para trabajar. Allí trabajaron los adultos mayores, trabajaron los jóvenes, trabajaron todos los grupos de personas acá y todas las organizaciones que hay acá. Entonces ahí fue donde se solicitó en el plan de piloto lo que era importante y necesario acá, como el programa de salud psicosocial, la atención al adulto mayor, el mal estado en que se encontraban las vías. El trabajo de la reparación colectiva no es un trabajo que se puede hacer de un día a otro, es un proceso de generación de confianza, de negociación con la comunidad y de ejecución de la reparación que tarda tiempo y que requiere una estructura institucional muy sólida, muy compenetrada, muy importante y que pueda responder en los tiempos que se espera que ésta responda. Esas comunidades no son las mismas después de los pilotos de reparación colectiva a como las encontramos cuando llegamos. Creo que realmente fue un proceso de aprendizaje que ojalá el gobierno nacional, con la aplicación de la actual ley 1448, ley de víctimas, lo lleve a cabo, estos pilotos sean una realidad y estos pilotos realmente logren su implementación en cada una de estas experiencias. En medio de este nuevo contexto político, la reparación colectiva va a tener un papel fundamental, yo creo que políticamente, en la paz del país, en la reconciliación, en la convivencia.
La Comisión Nacional de Reparación atendió, digamos, una necesidad, un llamado de la comunidad, de las comunidades negras de Buenaventura, que no querían que este se llamara piloto de reparación colectiva, pero sí tenían un interés muy grande de vivir un proceso de consulta, de deliberación dentro de sus propias comunidades. Y lo que hizo la comisión fue acompañar y, digamos, desarrollar con estas comunidades un proceso. Construir la propuesta de reparación colectiva en Buenaventura es una necesidad, se justifica por los hechos que han causado los actores armados. Aquí no teníamos un documento en donde se consolidara, digamos, los daños que se han causado a la comunidad negra en la región. Tenemos informes parciales, pero no teníamos un documento así pensado por la propia comunidad y nos parece que es una carta de navegación que tenemos. El ingrediente afro nos ilumina, digamos, el camino y le ilumina al Estado colombiano el camino en cuanto a lo que debe ser un proceso de reparación colectiva con comunidades étnicas y particularmente con comunidades afrodescendientes. Después de un conflicto que ha durado varias décadas y de 7 años de preparación del marco legal necesario para la paz, el Estado colombiano ha puesto en marcha el Programa Institucional para la Reparación Colectiva. La comunidad siempre fue muy activa en los planes del piloto, siempre ha estado pendiente a la expectativa, siempre ha estado interactuando con las personas que vienen siempre de afuera y nos explican sobre el piloto y lo que es el trabajo en el piloto. Las víctimas como tal, como pilotos de reparación, estamos satisfechas con todo lo que se ha dado. Siempre han estado muy pendientes. Colombia tiene que sentirse muy orgullosa del importante paso que ha dado, el paso histórico, probablemente el proceso más ambicioso del mundo en este momento. Es un proceso que va a requerir el compromiso del Estado en el largo plazo, pero es un proceso que va en la vía correcta en términos de lograr la paz y sanar las heridas que el conflicto ha dejado. Nosotros en la Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas hemos dado prioridad a la reparación de colectivos. Nos parece que es la apuesta estratégica de la implementación de la Ley de Víctimas, porque toca con uno de los temas sobre los cuales se ha causado mayor daño al país, y es la ruptura de las relaciones de confianza, de la identidad de los pueblos, de la relación de las comunidades con sus instituciones, de la confianza entre las personas, pero entre las personas y sus comunidades. Se recobra la confianza de unas comunidades muy afectadas y con una autoestima muy baja y un tejido social absolutamente deteriorado. Vuelven a confiar entre ellos, vuelven a confiar en algunos de los casos en las autoridades, vuelven en muchos casos a reír. La reparación colectiva es indispensable en ese camino hacia la paz y la reconciliación en Colombia. La reparación colectiva se puede convertir en Colombia en una oportunidad para un proceso de transformación de la sociedad colombiana, para que nunca más nos vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió en todos estos años de violencia.